Tengan muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta sala o a esta videoconferencia. En este día me corresponde a mí desarrollarles el tema Literatura del Siglo de Oro Español y la literatura del manierismo. Soy Edith Morales y les estoy acompañando en el curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso, específicamente en el área de la tutoría de lenguaje y literatura. Como les comentaba anteriormente, vamos a retomar este tema que en el aula virtual, donde ustedes están siguiendo este proceso previo al examen de ingreso a la Universidad de Salvador, se les compartía en la semana 4. Vamos a hablar acerca de lo que es el siglo de oro. Hablaremos también o conoceremos y ampliaremos cuáles son las características de la literatura del siglo de oro, además de conocer qué géneros literarios se cultivaron durante el siglo de oro, cuáles son los escritores más importantes del siglo de oro y qué obras destacan en el siglo de oro. Me gustaría, previo al desarrollo del tema, iniciar con una pregunta indagadora. Como les comentaba, este tema fue visto o fue compartido en la semana 4. Así que me gustaría hacer un sondeo de qué perspectivas, qué conocimientos ustedes tienen acerca de lo que fue el siglo de oro. ¿Les suena esa palabra de renacimiento o barroco? ¿Les suenan esos conceptos? Me gustaría poder conocer previamente los conocimientos que ella tiene y ampliarlos para poder ampliarlos en esta videoconferencia. Voy a habilitar el chat para que las personas que gusten hacerlo mediante el chat puedan compartirnos ahí su opinión, y quienes quieran participar más activamente también podrán exponer sus preguntas vía micrófono. Dejo con ustedes un espacio para que podamos interactuar previo a entrar de fondo a lo que es este tema. Tenemos que nos comparten que el siglo de oro es el periodo de máximo esplendor en todos los ámbitos de España. Muy bien. Tenemos a otra persona escribiendo en nuestro chat. Esperaremos unos segundos. Bueno, el denomina un periodo de esplendor que se ubica geográficamente en España. Decirles, para poder ampliar lo que ya nos compartían, el siglo de oro es una denominación que se le ha dado al periodo que abarca desde el año 1942 y el año, o más bien hasta el año 1659. Si hablamos de momentos o acontecimientos que delimitan el inicio o el final de este periodo, estamos hablando que el inicio de 1942, este año coincide con el descubrimiento de América. Y también otro acontecimiento bastante importante es que hablamos también de la primera publicación o la publicación de la primera gramática castellana por parte de Antonio Nebrija. El final del siglo de oro, de esta época del siglo de oro, radica en 1659. Un acontecimiento que marca este final de esta época es que en este año se concluyó políticamente un periodo que para muchos es el final. Muchos hablan de que el final del siglo de oro fue en 1681, porque en esa fecha fue la que falleció el escritor Calderón de la Barca. Entonces hay como, digamos que dos corrientes que señalan, una que fue hasta el año 1659 y otra que fue en el año 1681. Pero en su material ustedes se encuentran que nosotros retomamos que el siglo de oro comprende desde el año 1492 hasta el año 1659. Como les decía, se entiende por siglo de oro, o para tener más claro a qué refiere, hablamos de que es un florecimiento literario en la mayoría de géneros,
cultivados como la poesía, prosa y el teatro. Aquí retomamos nuevamente para ampliar más este concepto, tener claridad a qué hacemos referencia. Entonces hablamos que, como nos compartían en el chat, fue un periodo de florecimiento de las artes, no solo de la literatura, también de las artes, cuando España alcanza gran esplendor cultural debido a la expulsión de los moros y el dominio colonial de América. Eso cuando les mencionaba, o sea, haciendo referencia a lo que les mencionaba, que el inicio se marca o más bien coincide con el descubrimiento de América. Y se trata de un periodo, por lo que les decía, hay dos corrientes y por eso algunos escritores dicen que es un periodo sin fechas delimitadas y hablan de siglo cuando usualmente es superior a un siglo, o sea, más de 100 años. Si ustedes hacen la cuenta podrán darse cuenta, valga la redundancia, que a pesar de su nombre, hablamos de un periodo de más de un siglo. Y sus inicios estarían luego de la reconquista española alrededor de 1492 y sus fines alrededor de 1681. Pero si hablamos de quién acuñó el término de siglo de oro, para poder conocer más a fondo, tenemos que fue Luis José Velázquez. Él en ese periodo era el marqués de Van de Flores, hablamos de allá por 1722. Perdón, el periodo de vida de Luis José Velázquez fue entre 1722 y 1772. Y este personaje lo empleó por primera vez en 1754. Fue él quien acuñó el término de siglo de oro. Y lo empleó en esa fecha porque hablamos de los orígenes de la poesía castellana para referirse allá por el siglo XVI, y posteriormente este personaje amplió la definición para incluir no solo el Renacimiento del siglo XVI, sino también el Barroco del siglo XVII, es decir, o más bien en todo este periodo de apogeo de la cultura de España. Cuando hablamos del siglo de oro, este puede dividirse en tres periodos. En el primer periodo tendríamos el periodo inicial, el florecimiento de la poesía lírica. También tenemos el segundo periodo, o más bien, o denominado el periodo del apogeo, donde dominó la prosa. Y también tenemos en un tercer periodo, el periodo denominado de la decadencia, donde dominó el estilo barroco. Si hablamos o ampliamos un poco más del primer periodo o el periodo inicial, sus poetas o representantes son Juan del Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando Herrera. Esto en el próximo poesía. En el dominio de prosa, o sea, en el segundo periodo del apogeo, tenemos que en el teatro tendríamos a personajes principales o los que destacan, pero también tenemos que en el teatro destacó Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz de Alarcón. En la etapa del apogeo tiene presencia la literatura ascética y mística, también con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Si ustedes recuerdan, y para los que ya pudieron realizar las evaluaciones que se han asignado para la semana 4, una de ellas consistía en determinar, o más bien había una pregunta de selección múltiple, donde se les solicitaba a ustedes poder identificar personajes que habían destacado tanto en el barroco y como más bien en el siglo de oro. Entonces ustedes tenían que clasificarlos y más que todo hacía referencia a estos periodos. Así que para quienes no han llegado ahí, invitarles que puedan realizar este ejercicio que les será de mucha utilidad para poder tener dominio de estas etapas. Como les reitero, el siglo de oro, según muchos escritores y muchos autores, lo dividen o lo clasifican en 3 periodos.
donde marca radical importancia el dominio que ha tenido cada uno de estos tipos de poesía. Como vemos en el periodo inicial, domina la poesía lírica. En el segundo periodo domina la prosa y el estilo del barroco. Y para cada uno hay personajes que destacan o dominan esta área. Si hay preguntas, pueden redactarlas antes de continuar, redactarlas en el chat, y en el momento que se abra para preguntas y respuestas, vamos a poder leerlas y desarrollarlas. El siglo de oro se divide en dos etapas. Como lo anterior era la clasificación. Lo clasificábamos en tres momentos donde definíamos el dominio de cada uno de los géneros literarios, y acá lo estábamos dividiendo en dos etapas. Hablamos del apogeo del Renacimiento en España, y cuando hablábamos del apogeo del Renacimiento en España, en la lámina anterior, hablábamos de un momento o de un espacio donde fue caracterizado por el dominio de la prosa. Cuando hablamos del surgimiento del barroco, tenemos que es la fase de postrera del siglo de oro, o sea, posterior o a posterior. Para poder estudiar un poco, irnos más allá de la literatura y vincularlo con la historia, podemos hablar de los factores que hicieron posible el siglo de oro en España. Se habla mucho de la invención de la imprenta introducida en España. Les mencionaba anteriormente que quien introdujo, más bien quien acuñó este término, lo hizo porque para referirse a los orígenes de la poesía castellana, que ya comenzaba la invención e introducir la imprenta. El descubrimiento y conquista de América este acontecimiento concuerda con el inicio del siglo de oro y posteriormente con el Renacimiento. Las características de la literatura del siglo de oro, tenemos que en el siglo XVI la poesía lírica tuvo dos tendencias religiosas que marcan el siglo de oro. Tenemos la poesía ascética y la poesía lírica. Fueron, como les digo, dos tendencias religiosas que marcaron este periodo. En la poesía ascética proviene más que todo de esta tendencia que consistía en emprender un esfuerzo realizado consciente y metódicamente para liberar el alma de las pasiones de los escritores. En el caso, dándole continuidad a la poesía ascética, era la rama teológica, o sea, la ciencia que estudiaba las cosas relacionadas con Dios, que se encargaba de diseñar los ejercicios que debían practicar una persona para alcanzar la perfección espiritual. Delimitaba el actuar de las personas o de los feligreses en aquel entonces. En el caso de la poesía mística, cuando hablamos de ella nos referimos a más que todo un término griego, místicos, y se encargaba de estudiar los estados extraordinarios que tiene un lugar durante la comunicación directa con Dios. A esto más que todo hacemos referencia, no sé si ustedes ya han escuchado el término de esa experiencia de éxtasis, raptos, visiones, revelaciones que se cultivan más que todo en algunas congregaciones religiosas. Por eso les decía que fue una poesía que se cultivó, más que todo, fueron dos tendencias religiosas en este periodo de tiempo. Hablamos del siglo de oro. Si hablamos de grandes obras literarias que marcaron el siglo de oro, tenemos, ya les mencionaba algunos, a Fray Luis de León. Para conocer un poco más de Fray Luis de León, tenemos que hablar que fue él quien escribió en prosa. Dentro de las obras que destacan sus escritos en prosa, tenemos La Perfecta Casada, Los Nombres de Cristo, la exposición del libro de Job. También otra de las ramas en las que destacó este autor fue en poesía. Tenemos que es autor de Odas a la vida retirada, a la ascensión, Noche serena ahora.
No olvidemos que la figura más relevante en la tendencia mística es Juan Yepes y Álvarez, conocido también como San Juan de la Cruz. Entonces, San Juan de la Cruz viene a ser un poeta místico que también destaca dentro de las obras más importantes del Siglo de Oro. Tenemos que fue un poeta religioso de oficio reformador de la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Se considera que es patrono de los poetas en lengua española por la cantidad o por los aportes que este autor realizó en aquel entonces. Como les decía, se conoce como San Juan de la Cruz, pero su nombre de nacimiento era Juan de Yepes Álvarez. Y su primera identificación como fraile también, por si lo leen en algunas obras, también es Juan de San Matías. Estos serían los autores más destacados y las obras más destacadas, además de las características y la definición de lo que sería el Siglo de Oro, refiriéndonos al siglo XVI. Voy a abrir espacio para poder responder a sus preguntas que han sido ingresadas por el chat o que hayan sido ingresadas por el chat, pero también queda habilitado el micrófono para poder interactuar si hay dudas al respecto. Tenemos algunos aportes respecto al Siglo de Oro. Ya nos mencionaban que es el periodo de máximo esplendor en todos los ámbitos de España, y así lo mencionábamos. En las láminas anteriores. Tenemos también otro aporte de que el Siglo de Oro son muchos acontecimientos que pasaron en España. Como les decía, es un periodo, el Siglo de Oro hace referencia, con este aporte que nos comparte Meral, hace referencia a un periodo, refiere a un periodo de florecimiento literario y cultural, artístico. Por eso también se le denomina un periodo de esplendor de las artes y en España. Nos consultan cuál es la diferencia en la poesía ascética y la poesía mística. Les decía que la poesía ascética hace referencia, o más que todo se diferencia porque era la encargada de diseñar los ejercicios espirituales que debían practicar las personas para alcanzar la perfección espiritual, mientras que la poesía mística no iba encaminada más solo a un ejercicio espiritual, sino que ya estudiaba más a fondo aquellos estados extraordinarios. Pueden ser que el origen haya sido un ejercicio espiritual, pero hacía referencia más que todo a ya ese momento donde la persona manifestaba o se remitía a un lugar extraordinario y manifestaba un encuentro con Dios. Y por eso les mencionaba algunos ejemplos. En la actualidad todavía vemos algunas manifestaciones de lo que se le denomina éxtasis, visiones, revelaciones. Entonces la poesía mística, no quisiera relacionar la palabra mística con mito porque tendríamos que estudiar su origen, sus diferencias muy marcadas, pero la diferencia radical consiste más que todo en que la ascética refiere a los ejercicios, mientras que la mística refiere a algo extraordinario, algo más allá de lo que el personaje o la persona podía estar experimentando. El traslado, hablamos de un momento o más bien otro plano espiritual, por así decirlo. No sé si con eso logro responder la pregunta. Sor Juana Inés no sería un ejemplo del barroco, o si entra en ese género. El barroco lo vamos a estudiar en la siguiente parte. Hemos segmentado esta conferencia en 3 momentos, inicialmente conociendo
las generalidades, las características del siglo de oro. Posterior estudiaremos lo que es el barroco y posterior estudiaremos o haremos referencia a lo que es el manierismo. Entonces, en ese espacio espero poder responder su pregunta. No logré ver, pero de verdad que San Juan de la Cruz era poeta místico. San Juan de la Cruz, sí, porque San Juan de la Cruz en muchas de sus obras, o más bien en su vida, experimentaba o escribía, no recuerdo ahorita con exactitud, pero hacía referencia a visiones, sus escritos referencian a visiones o revelaciones divinas. Entonces hablamos de que él, para poder escribir, manifestaba haber llegado o haber alcanzado un plano extraordinario el que los actores comunes de la época podían experimentar. Entonces hay literatura de San Juan de la Cruz que podría considerarse que entra dentro de ese género. No sé si hay más consultas vía o preguntas por el micrófono, o nos quedamos con esa y pasamos a conocer o adentrarnos un poco más a conocer lo que es el barroco. Pero unos segundos si hay consultas para que las puedan hacer. Como mencionaba anteriormente, la literatura del siglo de oro hizo que España cobrara gran importancia a nivel internacional durante los siglos XVI y XVII. Hablábamos también de las obras literarias que destacaban en el siglo de oro. Esto para como darle más importancia, hablar más de la importancia que tuvo el siglo de oro y que de alguna manera influyó o más bien incitó a que surgieran algunas de las obras que ya les mencionaba, que son destacadas de la literatura española y de la literatura universal, para ampliar algunos ejemplos. A lo mejor los que yo les mencionaba no los conocían, pero hay otros ejemplos que influencian esta etapa, y tenemos a la Celestina o la tragicomedia de Calisto y Melibea. Esta es una obra de Fernando de Rojas, aunque hay varias teorías, les diré que apuntan que no es el autor, pero es una novela dialogada con un fuerte componente de crítica social. En esta se narra la lucha ideológica y moral de una sociedad en transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Hago esta referencia porque es parte de la importancia del barroco hablar de ello. También tenemos como otro ejemplo el Lazarillo de Tormes. Esto para poder ampliar la lista de autores y obras que destacan en este periodo. El Lazarillo de Tormes creo que es de autoría desconocida y se considera como la primera novela picaresca, caracterizada por la social y de las costumbres de la época. También como otro ejemplo tenemos a Don Quijote de la Mancha, conocido por todos. Es la obra maestra de Cervantes y la más célebre, podríamos decir, que de la literatura española y que del conocimiento, es cultura general, del conocimiento de todos. En esta obra, pues si queremos ver a quienes ya leyeron, supone una crítica social que se encuentra, digamos, entre el idealismo y la realidad. Y podríamos hablar o citar dos ejemplos más, como La Fuente Ovejuna, que, bueno, esta obra hace referencia a la corrupción y el desencanto, y este sí es característico del barroco. La Fuente Ovejuna, si ustedes quieren tomar nota, es una por 1619, poder leerla y ampliar más. La vida es un sueño, es una obra teatral de las más representativas de la literatura. Y el tema central de ella, pues,
es la libertad del hombre para eso para antes eso para poder hablar del barroco, porque como les mencioné, tenemos dos obras que influencian o se destacan en este periodo, o más bien característicos del barroco: La Fuente Ovejuna y La Vida es un sueño. El barroco nace a finales del siglo XV y prevalece hasta la mitad del siglo XVI. Si ustedes recuerdan, hace unos 9 segundos de manifestaba de las obras, si ustedes lograron captar, en términos históricos, el barroco se origina o nace en una época de tensiones religiosas y políticas. Tenemos que había católicos y protestantes, también un conflicto entre monarquías absolutistas y parlamentarias, y ahí nos vamos más allá de España y tenemos occidental y americanas. Si ustedes, bueno, voy a volver a mencionarles como los temas centrales de las obras que marcan o características del barroco. Teníamos que La Fuente Ovejuna destaca la corrupción y el desencanto. Y que destaca la corrupción y el desencanto, podemos ver por qué es característica del barroco, porque hacemos referencia a que el barroco emerge de una tensión tanto política, religiosa, y el autor en su obra traslada esas emociones o sensaciones. También en la obra que les mencionaba, La Vida es un sueño, que destaca allá por 1635, es una obra teatral de Calderón de la Barca, y el tema central de la obra de ese autor es la libertad del hombre para disponer de su vida frente a lo que dicte el destino, más alejada de la religiosidad, pero marcada por esas tensiones, tanto políticas o religiosas. El autor se desliga de esto, pero en su obra traslada esto que es característico, o más bien estas tensiones que son características de la literatura barroca. Las características, y aquí vamos a identificar que lo que les mencionaba hace unos momentos se plasma en las características del barroco. Tenemos que se caracteriza este periodo por una pérdida de los ideales, inestabilidad social, precisamente por lo que les mencionaba en la lámina anterior, por ese periodo de tensión. Tenemos una inestabilidad no solo social, también personal, que provocaba una actitud de desconfianza e incertidumbre. Por eso el autor de La Vida es un sueño, o sea, Calderón de la Barca, hace o lleva a sus lectores a esa libertad del hombre para disponer de su vida frente a lo que en ese momento de la vida o del destino de cada uno de los que vivieron en este contexto estaba pasando. También otra de las características del barroco es que se produce una crisis moral que conduce a una concepción pesimista del mundo. Y ahí podemos enmarcar la obra que les mencionaba de La Fuente Ovejuna, donde el autor destaca la corrupción y el desencanto, una característica muy marcada del barroco, o sea, una concepción pesimista del mundo. Se crea también un arte en el que se sustituye el ideal de belleza renacentista. Cuando habla del ideal de belleza, o sea, la armonía, el equilibrio, la naturalidad, porque volvemos al punto anterior, eso se rompe con los ideales, que tenían, o más bien se rompe por las tensiones. Esos ideales renacentistas se rompen por las tensiones religiosas, políticas y sociales. También y la artificiosidad, o sea, se sustituye o más bien rota porque son frecuentes las figuras literarias, como aquí menciono unos ejemplos, como la hipérbole, la antítesis, la paradoja. Aquí se vuelve como
en este periodo se vuelve como innecesario, elementos decorativos dentro de la literatura y aflora más lo oscuro de los autores, más bien influenciada por la concepción pesimista del mundo. Eso para poder hablar de el barroco, que es como otra rama, otro periodo, otra etapa que de apogeo dentro del siglo de oro. Abro el espacio para preguntas y comentarios, lo que hemos tocado acerca del barroco. Disculpe, yo tengo así una duda, ¿verdad? De que el barroco inició en 1616 con la muerte de Miguel de Cervantes. No sé si estoy en lo correcto o no. Para serte honesta, ese acontecimiento no lo conocía como el origen del barroco, pero en lo que sí tenemos certeza es que nace en el siglo XVI. Solo que te debo, creo que lo voy a compartir para ampliar más tu aporte en la tutoría, en el espacio de la tutoría, en el foro de la tutoría más bien. Vamos a compartir ese contenido y así ampliarlo, porque la verdad desconocía que ese acontecimiento era el que había marcado el origen del barroco. Sí, es que en el libro que yo ocupé el año antepasado era el Santillana, ahí me aparece de que supuestamente había iniciado con eso, porque yo hice una exposición sobre eso, pero esa vez no recuerdo si me corrigieron eso o me dejaron así con esa duda, creo yo. Voy a tomar el apunte para poder contestarte con certeza. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Yo estaba leyendo sobre que en la etapa del barroco se dio el culteranismo y el conceptismo, y quisiera saber qué fue lo que detonó, o qué fue la causante, o cómo se originó esto, o en qué momento se dio lugar. ¿Del barroco o de esas dos tendencias, del culteranismo y el conceptismo? ¿El origen del barroco o de ambas tendencias? Sí, sería de ambas, porque me sale que formaron parte de la época del barroco. Para contestar la pregunta de la compañera en cuanto a el origen o la causa que determina el barroco y por ende sus tendencias como fueron, sus tendencias como fueron el culteranismo, el conceptismo, pues tenía dentro de mis apuntes que los origen, como les mencionaba, viene influenciado del siglo de oro, un apogeo de las artes, pero el barroco entra o se origina por las tendencias, por aquella tensión política que nace en ese momento histórico. A raíz de ello vemos el cambio radical de lo que sería, por eso hablábamos en las láminas anteriores de la naturalidad, de cómo esa naturalidad se transmitía a las obras de los autores de aquel entonces, pero en un momento determinado, haciendo referencia a una fecha concreta, en el siglo XVI se rompe esa forma de venir haciendo literatura y se marca por las características que previamente vimos en el barroco, o sea, se marca de la concepción pesimista del mundo, del desencanto. Entonces eso sería como el momento trascendental donde origina ese cambio de la concepción, origina o es el causante del origen del barroco. Y de manera
consecuente, el barroco introduce estas dos corrientes, como lo es lo que mencionaba la compañera del culteranismo y del conceptismo. Dentro del culteranismo, uno de sus máximos exponentes sería Luis de Góngora, y dentro del conceptismo de Quevedo. Entonces, más que todo, creería, para darte respuesta, que pues de ahí viene el origen. Sus consultas van a ser trasladadas al foro respectivo de la semana, el foro, perdón, semanal que tenemos, para poder ir ampliando. Si quedan dudas con mi respuesta, ahí podemos ampliar, porque el tiempo es bastante corto en este espacio, pero ahí podemos interactuar. Gracias por sus consultas y vamos a continuar. Entraremos a conocer o ampliar los conocimientos que ya tienen acerca del manierismo. El manierismo, pues si queremos en pocas palabras describir lo que es el manierismo, podemos hacer referencia a un fenómeno de origen ya no español, y veían que el barroco se trasladaba más allá y hablábamos de que el barroco se trasladaba más allá de la cultura española, pues. Y el manierismo se destaca en un origen italiano, y dice que no solo es entendible donde el lenguaje clásico se ha refinado, y donde, como es el caso, Italia y los artistas del Alto Renacimiento se han impuesto las bases de su superación. Eso para poder marcar un espacio geográfico que origina o donde florece es el manierismo. Para poder ampliar más acerca de ello, tenemos que el concepto manierismo se toma de la literatura de costumbres, que había sido originariamente una cualidad de comportamiento humano. Significaba más que todo poseer un saber, un hacer, un decir, una habilidad natural que no implicase ningún esfuerzo, pero se desarrolla con refinamiento. Por eso habla de que es de origen italiano, porque los artistas del Renacimiento, bueno, como en el caso de Italia, ustedes pueden ver ustedes buscan algunas obras. Cuando digo obras, o más que todo sería como, no sé cómo decir, esculturas. Ustedes se van a dar cuenta que las figuras o las estatuas, por así decirlo, que destacan de esta época, tienden a tener un estilo, como dice la lámina que vemos, refinado. Ahí pueden ustedes observar los detalles, y si leen acerca de esto, se darán cuenta que las obras más detallistas en cuestión de arte en esculturas, destaca de esta época del manierismo, porque, como les decía, significaba un poseer una habilidad que era innata, o sea, no implicaba ningún esfuerzo, porque parecía que ya naciste con ella, porque se desarrollaba de una manera tan refinada que era difícil poder decir, lo aprendiste ayer. Entonces, esa es como una característica muy marcada del manierismo. Y quien acuñó ese término que hoy se utiliza fue Luigi Lanzini. El origen, como les digo, de esa palabra es italiana, que era como un atributo, más que todo eso, un atributo posible, deseable en las obras. Por eso les digo que son obras no solo literarias, sino pintura, sino escultura, va más allá. Y se enumeraba las cualidades que debía, o más que todo el perfil que debía cumplir esa estructura para poderse considerar refinada. Era tan sofisticado las artes, por eso destaca más que todo obras de artes pulidas y una idealización de lo natural. Ustedes van a ver ahí
si investigan alguna o quieren ampliar sus conocimientos con algunas imágenes de las esculturas o de artes pulidas de la etapa del manierismo, van a darse cuenta que lo que les digo de esta característica muy marcada. El manierismo, más que todo el término, lleva normalmente una confusión porque existe una tendencia como a verlo como si se trata de un movimiento de vanguardia. Es decir, que una dirección que reacciona contra el momento anterior, es algo así confuso, pero tiende a confundirse con eso. Pero no debe entenderse el manierismo como un movimiento de matizaciones, sino que cada autor, por lo que les decía, de las características marcadas, cada autor trataba de conferirle o trasladarle a sus obras equilibrio, refinamiento y sofisticación, pero desde su particularidad. O sea, lo que importa en esta época es que tenga esas características, pero el autor o el artista aflora o revela en su obra sus propias obras, no va más allá de poder expresar un desencantamiento o algo romántico, una emoción de la época, sino que se abre la posibilidad de expresar cualquier emoción, cualquier idea, siempre y cuando cumpla con las características del equilibrio, el refinamiento y la sofisticación que debe de tener su obra. Si hablamos por qué surgió el manierismo, pues no nació como una reacción contra el Alto Renacimiento. Por eso les decía, esto no es como una confrontación, una época y un contexto histórico, no, sino es como si queremos describirlo así en pocas palabras, se habla de una tendencia de realización, o sea, el autor se realiza con su obra. Y pues se ha discutido mucho sobre las causas que condujeron al surgimiento del manierismo, pero las polémicas se han centrado principalmente en torno a los factores históricos que pudieron haber determinado la evolución de este estilo. O sea, suele llevarse, o sea, como les digo, más allá de las confrontaciones y del momento o social o político que se esté viviendo, sino que se lleva más allá y se habla de un proceso de creación artística con las características que les mencionaba. Y pues surgió en Italia, como ya les dije, y pues invade toda Italia y consigue impetrarse, o sea, penetrarse y quedarse ahí. También se habla de un término religioso y sociológico que probablemente condiciona es el cambio de que ya veíamos de una concepción problemática, por así decirlo, por los factores que incidían en Europa con lo de las crisis y los problemas, pero se acepta que el manierismo está profundamente influido por los movimientos literarios del momento, y hablamos de que Miguel Ángel y Rafael, que son autores que indiscutiblemente mantuvieron estrechas relaciones con las principales figuras literarias que le mencionaba, que de lo que resultaría suponer que el devenir de las artes influye en la transferencia de las ideas de estos dos autores. Las características, si queremos hablar de las características del estilo manierista, pues como les digo, existía la conciencia de un gusto más refinado y se consideraba que las obras del momento eran el perfeccionamiento de las creadas en torno a la variedad de conceptos de lo clásico. Y pues eso es lo que más describe es lo que sería el manierismo. Dentro de los autores, si hablamos de literatura, tenemos a Miguel de Cervantes, escritor del Quijote, así como también fue escritor de las novelas ejemplares y otros tipos de narrativa que sería fundamental para la literatura de
mundial de Europa. O sea, aquí ya no solo hablamos de Italia, sino que tiene su influencia o su aportes o no sé qué otra palabra podría decirles, pero repercute no solo en Italia, sino que en la literatura mundial de Europa. Francisco Quevedo, también tenemos a William Shakespeare, para poder destacar como otra corriente literaria, radica en el teatro, mientras que Miguel de Cervantes destaca en la novela, pero en el mismo contexto histórico. Curiosamente dice que es considerado como uno de los mejores dramaturgos de la literatura universal, para que tengan un dato importante. Y hasta acá sería mi intervención en cuanto a la presentación y a lo que respecta el tema, pero tendríamos espacio para poder ampliar y tratar de, en la medida de lo posible, dar respuesta a sus inquietudes. Disculpe, Cervantes también fue personaje importante del barroco como del manierismo. Recuerden que se hace referencia en ambos contextos porque sus obras tienen una tendencia, más que todo se clasifican sus obras, si bien es el mismo autor, pero son obras distintas que contienen características distintas, o en su esencia la trama retoca un tema que en su momento es de apogeo, y puede darse que un autor incurse tanto en el barroco como en el manierismo, o sea, pero dependerá el momento en que surge su obra, las características o la esencia de su obra, para clasificarla dentro de determinado estilo, ya sea novela, ya sea el teatro. Tendríamos que tener como ejemplo, por ejemplo, como que dijéramos Don Quijote, de qué momento o en qué lo caracterizamos. Nos vamos a la trama, más allá del autor, nos vamos a la trama que contiene su literatura, para poder clasificarla dentro de esta u otra corriente, dentro de este y otro periodo. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco enormemente el tiempo que han dedicado a escucharme. Igual si no he podido contestar sus preguntas a totalidad, porque es demasiado, o sea, es demasiada información. Hablamos de un periodo de 100 años, o sea, un siglo, y se hace referencia a que el siglo de oro dura más de un siglo. Entonces es demasiada información, pero podemos dosificarla en el foro respectivo, el foro de la semana respectiva, donde estamos hablando que fue la semana 4, donde tocamos este tema, que nunca es tarde para reforzar conocimientos. Aprendemos de esto todos, ustedes de mí un poco y yo de ustedes. Así que agradecerles de verdad el tiempo. Tendremos ya dentro de poco la segunda sesión de conferencias. Se les va a compartir en la agenda semanal correspondiente para que puedan también participar activamente. Gracias y felices vacaciones.